El día de hoy, martes 16 de febrero, nos encontramos con el maestro Raúl, 10 años siendo maestro del nivel medio superior. Él nos ayudará a responder las siguientes preguntas, con el fin de mostrar que el conocimiento y perfeccionamiento de habilidades son factores de producción decisivos en el capital humano. Daremos una breve introducción al tema. Para comenzar, el capital humano es considerado como un factor propiciador de desarrollo y crecimiento económico. Para su formación entran en juego diversos elementos. Los más importantes son la educación y la capacitación laboral, porque a través de ellos se descubren y desarrollan las capacidades, los talentos, las destrezas y habilidades de los individuos. Esta idea prevalece entre los teóricos que estudian a la educación desde el enfoque económico. Por ejemplo, Schultz define al capital humano como aquel que incluye componentes cualitativos tales como la habilidad, los conocimientos y atributos similares que afectan a la capacidad individual para realizar el trabajo productivo. Los gastos introducidos para mejorar estas capacidades aumentan también el valor de la productividad del trabajo y producirán un rendimiento positivo. En base a esto, la primera pregunta es, ¿qué sabes sobre la teoría del capital humano? Bueno, la idea básica de la teoría del capital humano es que los individuos acuden al mercado de trabajo con distintos niveles de cualificación que corresponden no solo a las diferencias existentes entre sus capacidades innatas, sino también, y sobre todo, a que han dedicado cantidades grandes y diferentes de tiempo a adquirir esas cualificaciones. ¿Puede mencionar algunos autores de esta teoría? En mente tengo a Becker, Schultz y Bloch. ¿Cuáles fueron las aportaciones de Becker? Está considerado como el sistematizador de los aportes de Schultz. Calificó la segunda mitad del siglo XX como la era de la gente, debido a que el desarrollo de una nación se mide por la utilización de los conocimientos, de las técnicas y de los hábitos de la población. Más que nada, su punto de partida consistió en analizar los aportes realizados por Schultz para realizar una reformulación de la teoría de la inversión en capital humano. Registró la falta de la elaboración de un conjunto amplio de aplicaciones empíricas a la cual se dedicó, donde encontró varias relaciones al respecto. Algunas de estas relaciones son que los ingresos suelen aumentar con la edad a una tasa decreciente. Las tasas de paro tienden a estar relacionadas inversamente con el nivel de cualificaciones. Las empresas de los países subdesarrollados parece que son más paternalistas con los empleados que la de los países desarrollados. También está que las personas más jóvenes cambian de trabajo con más frecuencia. La distribución de los ingresos está sesgada positivamente, sobre todo entre los trabajadores profesionales y otros trabajadores cualificados. Por otro lado, tenemos que las personas más competentes reciben más educación y otros tipos de formación que las otras. La división del trabajo es limitada por las dimensiones del mercado y por último, decía que el inversor en capital humano es más impetuoso y por tanto es más probable que hierre que el inversor en capital tangible. ¿Qué papel desempeña la educación dentro de la apertura económica? Me parece que estudios recientes relacionan este enfoque con el crecimiento económico en economías abiertas, donde la educación dentro de la apertura económica tiene un papel importante para el crecimiento de la productividad laboral que impacta el desarrollo de los países. Este tiene que ver con el crecimiento del capital humano, así es expresado por distintos autores. De hecho, uno en particular que caracteriza el desarrollo desde la relevancia del capital humano. Él dice que es un proceso que entraña, entre otras consecuencias, un aumento sostenido de las inversiones en capital humano sin que haya alguna razón a priori para suponer otra cosa que un desequilibrio temporal entre la demanda y la oferta del trabajo calificado. ¿Cuál es la relación que existe entre la teoría del capital humano con la economía de la educación? Pues a manera de resumen, podemos decir que la teoría del capital humano tiene una estrecha relación con la economía de la educación porque ambas tienen como principal objetivo investigar lo referente a costos, financiamiento, planificación, crecimiento socioeconómico, educación y empleo. La teoría del capital humano desde sus orígenes hasta nuestros días sigue siendo una visión conceptual influyente en el marco de la globalización, porque concibe la educación como una inversión que generará utilidad en el futuro y también que favorece de distintas formas al crecimiento económico, calificación laboral, producción técnica, investigación, movilización física y optimización de movilidad funcional. ¿Cuáles son las características del capital humano?
Me parece que el capital humano se caracteriza porque no puede venderse ni darse a otro, y lo lleva consigo el sujeto donde quiera que vaya. Ningún otro puede aprovechar el capital humano de una persona. Se mantiene en tanto tenga vida quien lo posee. Para adquirirlo, el individuo emplea principalmente parte de su tiempo en la juventud y este no se devalúa con el tiempo. ¿De qué manera contribuye la educación en la formación del capital humano? Se puede decir que la educación es un elemento fundamental en la formación de capital humano y por tanto propicia el crecimiento económico a partir de la creación de un clima positivo, fomenta la calificación laboral y la producción técnica para la solución de problemas, así como la movilidad física y funcional, debido a que quien posee títulos, experiencia, domina idiomas, es quien mayores posibilidades tiene para competir en el mercado laboral. Considera que la función de la educación, según el Estado, es reforzar y reproducir una estructura social desigual, cuyo sistema económico otorga prioridad a la distribución del poder, normas jerárquicas, más que a la maximización del producto. Pero esto puede tener como efecto un retardo en el crecimiento económico y en el desarrollo social, especialmente para los países en vez de desarrollo dependientes de otros. Si la expansión de la educación tiene como fin únicamente reproducir la estructura y la división del trabajo, las cuales tienen una estrecha relación con las necesidades de países altamente industrializados, se reducen así las posibilidades de desarrollo económico y social óptimo, en términos de recursos físicos y humanos propios de los países en desarrollo. ¿Cuáles son los diferentes componentes económicos que conforman la educación? Pues tenemos dos, los costos y los gastos. Los costos pueden ser de dos formas, o sufragados o no por el estudiante. La suma de ambos nos da el costo total de la educación. También pueden clasificarse en costos directos e indirectos. Los primeros están constituidos por la suma de los gastos corrientes, que son los de personal, bienes, servicios, financieros y transferencias, y los de capital, inversiones, terrenos, edificios, maquinaria, muebles, pasivos financieros y transferencias de capital. Los indirectos con frecuencia son superiores al directamente soportado por la familia. Y los gastos son todos aquellos desembolsos e inversiones que se realizan sobre todo por parte del estudiante y de su familia para que éste pueda asistir a la escuela y desarrollar sus actividades académicas, como el transporte, el vestido, los libros, la alimentación, etc. También es fundamental considerar aquellos ingresos no percibidos por los estudiantes mientras asisten a la escuela. ¿Cuáles son los diferentes modelos mediante los cuales la planificación educativa ha sido aplicada? Tenemos tres modelos: el modelo de previsión de mano de obra, el modelo de costo-beneficio y el modelo de la demanda social. El primero nos habla de la relación de causa-efecto entre la calificación o formación de los trabajadores y su productividad. El segundo nos ha servido para conocer la relación entre lo invertido en educación y su productividad. Y el tercero es la exigencia de educación por parte de grupos de la sociedad y su aspiración a lograr determinados objetivos sociales. Explique la relación que hay entre las palabras empleo, educación e ingresos. La inversión en los seres humanos es uno de los principales factores de crecimiento económico, el cual se expresa a través de aumento de salarios de los trabajadores, así como por la presencia de otros beneficios sociales. Los seres humanos poseen diferencias en cuanto a las habilidades y conocimientos adquiridos y heredados. Los empleos requieren de mano de obra especializada que se consigue solamente por el tiempo y dinero empleados, perfeccionando el capital hereditario con nuevos aprendizajes. El aumento de la inversión en educación explica el aumento de los salarios de los trabajadores. Mientras más calificado sea el operario, mayor será su producción y por tanto se elevará su retribución. Todo esto nos pone en manifiesto la relación directa entre educación, empleo e ingresos, y que dicha relación participan diferentes actores sociales, trabajadores, empleadores, sistema educativo, capital físico y capital humano, entre otros.